Adentro. Tierra de sol es mi tierra, mensaje de antiguas huellas. Tierra de madres azules, lluvia de blancas estrellas. Tejiendo sueño del agua sobre una espuma viajera. Tierra de sombra quemada por el árbol del silencio. Madera que enciende el alma cuando florece el recuerdo y se hace carne la leña, astilla sola y desierta. Tierra de copla reseca, baguala negra del viento. Macheque, boca, memoria que van ardiendo por dentro, como ceniza de amores deshojándose en el tiempo. Tierra Santiago, mi tierra, patria de fuego que tiembla. Quiere en mi canto nombrarte madre de todas las tierras, para que canten los pueblos con sangre de chacarera. Allá va la otra. Adentro. Bajo tu cielo se prende una guitarra de seda. Que anda volando la noche sobre canciones puebleras, cuando el lucero es un puente cruzando sombras de arena. Tierra color de las penas que el hombre saca pa' afuera. Cuando la luna se muere sobre la cruz de la ausencia y se devocan los duendes sobre corceles de piedra. Tierra de chango de arcilla, corazón de alas abiertas. Tan solo sabe tu herida el que te canta y te sueña, cuando la magia del vino descubre un ángel que vuela. Tierra Santiago, mi tierra, patria de fuego que tiembla. Quiere mi canto nombrarte madre de toda la tierra, para que canten los pueblos con sangre. Señoras, señores, amigos, amigas, Zapucay, aplausos para recibir a los guerreros del chamamé. ¡Zapucay! Y así comenzamos el show en vivo de los guerreros del chamamé para todos. Y quiero verlos bailar. Todo el mundo a la pista. A buscar su pareja, meta, meta, meta. Que comenzó el baile, señores. Arriba la joda, arriba la gente, vamos, vamos. Horas felices pasadas junto a mis seres queridos, junto a mis padres y amigos, hermosas barras armadas. En el patio se encontraba un tan añoso y frondoso, con su sombra tan hermoso y frescura que nos daba. Empanadas de bizcacha, mucho vino en la maruana, y de vez en cuando una macha, farreando de bajo ventana. Que comience la fiesta, que comience la joda. Arriba los corazones, vamos. Bienvenidos a todos. Esta es la fiesta de ustedes. Joda, joda, joda. Y se me va a correr. ¡Oh, oh, oh! Eso, vamos, vamos. Fiesta, fiesta, fiesta. Eso.
hola. Ahora sí, hola, ¿cómo están? Ahora sí, ahora me escucho. Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Bueno, una tarde más, ¿no? Compartiendo a través del Facebook, a través de YouTube, a través de la radio, de la triple www.radioashpamishki.com.ar. Ahí estamos, ¿no? Recuerde, www.radioashpamishki, todo seguido, .com.ar. Ahí nos puede sintonizar. Además dice ahí, que si ven en el Facebook, ahí dice lo, lo, la página de la radio, ¿no? Y ahí dice la página de la radio. Después también se pueden bajar la aplicación y pueden escuchar sin estar usando, y pueden usar el Facebook tranquilamente, ¿eh? Así que bueno, una tarde más, como le decía, y vamos ya entrando en lo que es octubre, ese tiempo medio calorcito, medio frío, medio... Pero bueno, ya, ya nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no? De a poquito nos vamos aclimatando para soportar los 40, 50 grados que se viene seguramente en el verano, ¿no? No solamente en Santiago del Estero hace calor, sino que también aquí en Buenos Aires, vio cuando hace calor, no es Lo que estaba mirando también en Santiago, que la tormenta, ¿no? De ayer fue tremenda, tremenda por varios lugares de nuestra provincia. También el Liberal, que dice el temporal causó graves daños y se suspendieron los festejos por el nuevo aniversario de la ciudad de Monte Quemado. Porque ayer veía, ¿no? En Loreto, toda esa zona de Atamisqui, Santiago Capital, toda esa franja, caía piedra, no muy grandes, pero caía piedra. El cambio llegó cerca de las 19 con ráfaga de viento de 60 kilómetros por hora. Y bueno, se ve el desastre que hizo, ¿eh? Hay fotos donde se ve los techos cómo han quedado, ¿no? Lo que se disponía a ser una gran celebración con gran concurrencia del público por el 90% aniversario. ¿Qué quisieron poner aquí? Por el 90, será 90 aniversario, pues le pusieron un grado ahí. El 90 aniversario de la ciudad de Monte Quemado, que se vio empañado por el fuerte temporal que azotó la provincia. Tata Dios también se manda a cada una, ¿no? Pobre, pobre copeños que nunca tienen una fiesta y justo iban a hacer una linda fiesta, ¿no? Seguramente de la mano del intendente o comisionado, no sé lo que hay ahí. Pasada las 19 de ayer, cuando ya todo estaba listo y los pobladores participaban junto con alumnos, maestros, autoridades locales del acto central, el cambio de tiempo del sector sur invadió la ciudad y con ráfaga de viento superaban los 60 kilómetros, dice. En medio de la desesperación por el cambio climático, la gente empezó a dispersarse, a correr lo que no podían regresar a su casa, mientras que otros buscaban guarecerse en lugares cercanos, ya que la visibilidad se reducía por la tierra. Según se supo, en el apuro por buscar resguardo se produjeron choques de moto y con personas que se cruzaban por las calles. La policía informó que a pocos metros del lugar del evento, dos motos colisionaron con una valla que cortaba la calle. Una de las heridas fue una mujer que iba en compañía de sus dos hijos. Todos fueron asistidos. Tremendo, ¿no? Una desgracia, porque imagínense que no es esperando un año seguramente para hacer este festejo del 90 aniversario de Monte Quemado, y cuando ya tienen todo listo, todo preparado, ¡bumba! El temporal
la desesperación, como dice ahí, de la gente seguramente corriendo, asustado, porque Santiago tiene una particularidad que por ahí, no sé si en otros lugares hay, ¿no? De que tiene esos truenos, esos reventones, esos refusilos, pero que son muy violentos, ¿no? Donde antes decían, bueno, cuando caían los rayos, las centellas, los rayos eran que lo partían a los árboles de punta a punta, y las centellas eran las que, era como que le ponían una bomba y, y lo destruía, ¿no? A las plantas que agarraba. Era como si fuera que explotó algo ahí y quedaba todas las ramas dispersas por distintos lados, ¿no? Y aparte de esos refusilos, esos truenos, esos reventones, siempre ha sido así, y capaz que no llueve, porque ahí por lo que está diciendo, no dice cuánto de precipitaciones hubo, ¿no? Porque pasa eso, ¿no? De que esos temporales que suceden con viento, muchas veces con piedra, este, y después no llueve, porque ahí lo que está diciendo es fue el viento, ¿no? Porque la gente no podía ver por la tierra, porque si hubiera estado lloviendo, no diría eso el diario, ¿no? Pero bueno, así es nuestra provincia, querida provincia nuestra, con todos esos vaivenes, nosotros igual la tenemos en nuestro corazón. Y esto va para un gran amor, para vos. Bueno, para todos los amigos de la banda Añatuya de Aposo, esto es los guarasantiagueños, papá. Recuerdo cuando te conocí, mis ojos se perdieron en ti, como una brisa esa vez, pasaste y solo yo te vi. El tiempo quiso que entre los dos naciera una esperanza de amor, para curar nuestras heridas y afirmar nuestra unión. Voy por todo tu amor, tu risa y toda tu felicidad, esa caricia que al despertar me brinda tu amor. Voy por todo porque sos el tiempo que alegría me traerá, una mirada simple que en mi paz me da una ilusión. Voy por todo tu amor. Para vos, Luis Salvatierra. El tiempo quiso que entre los dos naciera una esperanza de amor, para curar nuestras heridas y afirmar nuestra unión. Voy por todo tu amor, tu risa y toda tu felicidad, esa caricia que al despertar me brinda tu amor. Voy por todo porque sos el tiempo que alegría me traerá, una mirada simple que en mi paz me da una ilusión. Voy por todo tu amor. Voy por todo
felicidad, esa caricia que al despertar me brinda amor. Voy por todo porque sos el tiempo que alegría me traerá. Una mirada simple que en mi paz me da una ilusión. Voy por todo tu amor, voy por todo tu amor, voy por todo tu amor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos. Los guaras santiagueños, que bueno, difícil a veces pasar la música, ¿no? Cuando los grupos se separan, porque vos no sabés si está bien, está mal, promocionarlo, ¿no? Porque, bueno, ahora cada uno armaron, el cantante y el acordeonista armaron su propio grupo. Y bueno, este grupo de los guaras ya no existe, ¿no? A veces no sé si está bien, no está bien, para difundirlos, ¿no? O vaya a saber, ¿no? Vaya a saber. ¡Primerito! El gato, el zorro, dice. ¡Palma, palma, 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 palma! Para Lila Portillo, por supuesto. ¡Adentro! ¡Segundito, segundalo! ¡Eso! ¡Palma! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Adentro! ¡Al otro ladito! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Se acabó! Ahí están los hermanos Jaime. A ver, vamos a escuchar uno más de los hermanos Jaime, una cueca. ¡Primerito! Ya estamos saludando a un gran amigo, Jorge Medina, y a su querida madre, Angélica Cruz de los Pagos de Rosario de Lerma. ¡Vamos los tangos del Mochar! ¡Se queda! ¡Segundita, segundalo! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡No se me quede ¡adentro! ¡Alegrando, alegrando los carnavales! ¡El señor Juan Turama de Chihuahua! ¡De vueltita!
Muy bien. Qué alegre, ¿no? Qué alegre que son, che. Vamos a una samba, una samba, una samba, una samba. A ver dónde hay una samba. Vamos buscando acá. Acá está. ¡Primerita! ¡Palmas, palmas, 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 ¡A la ¡Segundita, segundelo! ¡Revolealo, pollarito! ¡Tito, mamaní! ¡A la Ahí estamos compartiendo la música de los hermanos Jaime. Qué alegría, ¿no? Que le ponen. A ver, ahora vamos. Los máster de Taco Atun, ¿eh? ¡Llámame la noche! Ya, qué lindo. Alegría, alegría para todos, vamos. ¡Sobre! Oh, llámame retrozón, responsa siempre y cancha. Yo soy dueño de la pista cuando se arma la bailanta. Una acordeona sonora se destaca y al compás del borborear de una guitarra tartamudeando, y así van formando el conjunto de los máster. Hoy quisimos saludarle, oh, entre amigos y chamamé. Arriba, 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 vamos, vamos. Esa. Vamos, vamos. Vamos, las palmas. Qué chaboletos que son, por Dios. ¡Oh, tantita! Qué lindo se pone la fiesta. ¡Vamos, vamos, vamos! Alegría, alegría.
que sí. Alma, vida y corazón. ¡Eso! Qué ritmo, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! Los Masters de Taco Atu. ¿Cómo se baila el chamamé? ¡Es! ¡Bum! ¡Bum! ¡Zapa! ¡Tienes, amigo! ¡Qué lindo que suena! ¡Alegría, alegría para todos! ¡Mira el camino y chamamé! ¡Al ladito que nos vamos! ¡Y nos echamos! ¡Eso! ¿Cómo te mueves, chiquita? A ver, mi amigo Levita, un saludo de ¡vamos! Para los chicos que están en la entrada, un saludo grandote. ¡Vamos! A ver. Esta es tu noche, esta es tu noche. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, me va gustando! Qué lindo que el que está bailando no se vaya de la pista porque hay más, llámame. Ahí está, ¿eh? Un bloquecito ahí con los Masters de Taco Atu. A full, ¿eh? Realmente un ritmo impresionante los Masters, ¿eh? Para compartir esta tarde, bueno, ahí están viendo también la publicidad, que después lo vamos a escuchar, de las distintas firmas que nos acompañan. Y después lo que les quería comentar, ¿no? De nuestro Santiago del Estero. Santiago del Estero por ahí, no sé si tiene tanta discusión, ¿no? Porque hay distintos lugares, estoy hablando de Santiago capital, ¿no? Tiene distintos lugares para visitar, ¿no? Ahí alrededor de lo que es la Plaza Libertad y la Plaza Libertad mismo. Tiene varios, varios lugares, bueno, podés empezar por la Basílica, ¿no? Impresionante, fue la primera en nuestro país, así que imagínate la importancia que tiene, que después vamos a estar hablando también de eso. El Centro Cultural es un lugar en donde antes era la casa de gobierno, ¿no? Y es impresionante, es muy lindo. El que, el que ande por ahí, ¿no? Al margen de llegar a
al Mercado Armonía, ¿no? También se pueden acercar a conocer el centro cultural. Es un centro de actividades culturales, es un complejo cultural que está ahí frente de la plaza misma, ¿no? Y tiene cosas muy importantes que tal vez antes para ir podía ir porque estaban dispersos estos museos, cerca siempre de la plaza, ¿no? Yo lo visité cuando estaban cerca de la plaza y bueno, en lugares distintos para decirlo, ¿no? Y ahí hay 3 museos que son para visitarlos, ¿no? Son para visitarlo, puede pedir folletos y enterarse de cada uno de qué es, ¿no? El Museo Histórico Doctor Oreste Dilullo, ¿no? Es, es uno de los escritores, poetas y bueno, un montón de cosas más. Ha escrito varios libros, yo creo que leí 2 o 3 de Oreste de Dilullo, o Dilulio, como le quieran decir, porque es doble L, Luyo, Dilullo. Este, y bueno, es un escritor muy importante, ¿no? Don Oreste Dilullo. Y bueno, ahí pueden ver todas sus cosas, que ha dejado para Santiago del Estero. Después está el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales Emilio y Duncan Wagner se llama, ¿no? Se llama así porque, bueno, al museo lo crearon 2 hermanos alemanes, ¿no? Y ahí está un poco toda la historia, ¿no? De nuestros antepasados. Ahí va tal vez tenga que ir 2 veces, como hice yo. Yo fui 2 veces porque una vez fuimos con Blanca, recorrimos y no entendimos nada, ¿no? No entendíamos qué pasaba ahí, ¿no? Entonces, la próxima vez, había, cargué todos los folletos que había por todos lados, en los distintos museos, y bueno, después uno va leyendo y se va enterando de las cosas que hay adentro. Entonces, la próxima vez cuando fui, ya era distinto, ¿no? Ya fui con un conocimiento previo y sabiendo más o menos qué es lo que iba a ver, pero realmente es digno de visitarlo, ¿no? Este, Les repito, se llama Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales Emilio y Duncan Wagner. Y el Museo de Bellas Artes Ramón Gómez Cornet. También todos esos museos son dignos de visitarlos, ¿no? Son para conocer un poco la historia de Santiago del Estero. Realmente ahí hay mucha historia, mucha historia. Después le vamos a ir comentando otros lugares, porque tal vez no tengamos el interés de visitarlo, porque no nos llega la información, tal vez porque no lo conocemos, pero bueno, los que hacemos radio, ¿no? Sí nos interesa, ¿no? Conocer un poco la historia que está ahí a la vuelta de la Plaza Libertad, ¿no? Toda una movida cultural impresionante, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ir escuchando música, por supuesto. Escucha esta. Escucha Me han esta. contado tus hermanos guitarreros que te nombran, que no es cierto que te has ido, que rondando ven tu sombra desvelada tras la luna, allá por la calle angosta.
Calle angosta, la de una vereda sola. Calle angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina. En los álamos comienza y en el molino termina. En los álamos comienza y en el molino termina. Calle angosta, si me habrán ladrado los chocos. Un tum tum, quienes ya estaban a dos picos la tonada. Calle angosta, la de una vereda sola. La otra. A todos los cuyanos. No me le afloje, don Pulpo. Ahí están con los hermanos Herrera. Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda. Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda. Frente cruzando las vías, don Calixto casi nada. Frente cruzando las vías, don Calixto casi nada. Cantores de aquel entonces que ahí en ruedas se juntaban y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban. Y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban. Calle angosta, si me habrán ladrado los chocos. Tum, quienes ya estaban a dos picos la tonada. Calle angosta, la de una vereda sola. Ahí estamos escuchando los Quilla Huasi, Calle Angosta, un tema muy, muy conocido, ¿no? Casi por todo el país, ¿no? Nosotros anduvimos cerquita ahí, nos olvidamos y no nos fuimos, che. Se va una chacarerita para todos los amigos santiagueños. Mañana cuando me vaya para otro pago cualquiera, me iré silbando bajito y está bien la chacarera. Ya se está yendo la noche, la madrugada despierta, con las cosas que el cachilo de Salavina me cuenta. Me acompañan los rajidos de su guitarra fiestera y el saborcito de las truncas de esas que no hace cualquiera. La que les estoy cantando se llama La Enredadora. Así la han puesto, pues dicen que al que la baila enamora. Se va la otrita. Ahí en el aire perdida una coplita viajera me está pidiendo la traiga, adentro es la chacarera.
carnaval con su bulla me ha llevado carnavaleando. Comenzando en las trincheras se termina aún ni sé cuándo. De las cosas que llevo desde Santiago querido, tengo que dejar la vida por pagar lo que he vivido. La que les estoy cantando se llama La Enredadora. Así le han puesto, pues dicen que la baila enamora. Ahí está. Los Quillas, los Quillas Guasi. La Enredadora. Bueno, espero que les guste esta música, che. Del tiempo, ¿no? Aquí tenemos otro, un poco para entrar, ¿no? En lo que es nuestra provincia, conocer nuestros ríos, que, a orilla del río Dulce, Los Sin Nombre, ¿no? Ahora lo vamos a escuchar, porque estamos hablando un poco de nuestro querido Santiago del Estero, ¿no? Y bueno, tiene cosas muy importantes, como le decía. René Sequeira, hola, Chango Churo, ¿cómo andás? Hola Juan, buenas tardes. Así es, muy rico en historia y cultura, nuestro Santiago del Estero. También, ¿no? Les quiero, aprovecho ya que estamos, contarles un poco también. Tengo mucha, ¿cómo le puedo decir? Mucha investigación, muchas cosas de Santiago del Estero, que tal vez a través de lo que he estado en el círculo 12 años, me ha llevado, me ha desviado de lo que yo quería para mi programa de radio, ¿no? Siempre soñé con llevar y difundir no solamente música, porque Santiago del Estero es muy rico en la música, autores, compositores, intérpretes, también es rico en fauna, en lo que es las plantas, la flora, la fauna, bueno, la cantidad de animales que hay, ¿no? O que había en Santiago del Estero. Estaba mirando en el Liberal, en un artículo donde dice: Zamora habrá tolerancia cero para los pícaros que usurpen y desmonten ilegalmente para producir. La verdad me llama la atención, ¿no? Después de casi 40 años se dan cuenta, ¿no? Después de que Santiago está devastado por las topadoras. Dice, no vamos a permitir que se incumpla la ley de bosque, que se afecte al medio ambiente y destruya indebidamente el bosque, subrayó el mandatario provincial sobre este accionar delictivo, ¿no? Bueno, el que anda en Santiago es, sabe de lo que es, ¿no? Cómo sacaron gente de 100 años de existencia, en donde había escuela, había salas, salitas de primeros auxilios, gente con muchos años de vivir, y lo sacaron de las alas como un pajarito, y nadie decía nada. Dice, el gobernador Zamora señaló de manera tajante que habrá tolerancia cero con los pícaros que usurpan y producen desmontes ilegales en la provincia. Ah, bueno, ilegales, porque en realidad todos son ilegales, porque lo que están vendiendo y desmontando no es que estén
cuidando el bosque y sabiendo en qué zona van a desmontar o qué es lo que van a hacer. Agarran muchos campos y bueno, ahí y agarran las topadoras, agarran las topadoras y chao tu monte. Chao tu monte, es así. Y ahí aparece la soja y aparece un montón de cosas y mueren los pajaritos y mueren los animales, todo, no quedan ni las hormigas, ¿no? Porque se fumiga para todos esos animales que, bueno, cuando fumigan, la ligan todos, ¿no? Así que, bueno, realmente me extraña que ahora diga tolerancia cero, ¿no? La verdad, tal vez sea así, pero bueno, lo que vamos a Santiago, dice, en tal sentido, respaldó el trabajo de la Fiscalía de Estado a cargo de Raúl Abaté y de la Justicia, en la que recuperaron de 20.000 hectáreas en copo que pertenecen a la provincia y órdenes de detención contra los responsables de la usurpación y de los incendios para cosechar cereales de manera ilegal, provocando un serio daño ambiental. Mirá, yo entiendo de que por más que sea, si es ilegal, produce un serio daño ambiental. Y si es legal, también produce un serio daño ambiental porque liquidan todo lo que es la fauna y la flora de la provincia, ¿no? Así, qué sé yo. Es mi modesto entender de esto. Porque, bueno, te dice, uno de los temas que tenemos que defender es el medio ambiente. Es una cosa que me irrita, me da una bronca. Nuestro bosque y nuestra producción, de hecho, que somos una provincia que viene creciendo en producción y esa producción tiene que ser sustentable. Pero existen dos problemas. A veces los desmontes ilegales, con lo cual la instrucción y la obligación legal que tiene la Fiscalía de Estado es no solamente multar, sino empezar a obligar a reforestar aquellas áreas rojas, aquellas áreas sin permiso o que se hayan desmontado como corresponde. Pero luego viene la picardía de prenderle fuego a las cortinas y a las partes que no se debía desmontar. Lamentablemente por gente foránea, claro, la gente que va y está un tiempo y después se la pica, ¿no? Es una tendencia que a los que estamos revirtiendo. Bueno, vamos a creerle que no. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Bueno, vamos a seguir buscando más chamamé. Sacudiendo la verdulera. Los Vamos guerreros. a continuar bailando. ¡Chámame, señor! ¿Y qué te parece si continuamos bailando? Arriba la joda, arriba la fiesta. Metete en la pista, metete en la pista. Y el baile sigue, señores. Los guerreros del chamamé en vivo. A la voz. Arriba la joda, arriba la fiesta. Me hace pasar gratos momentos en bailar las chamameceras. Por eso la quiero tanto, mi acordeón verdulera. Cocineras de teclado y 8 bajos que responden. Exclamaban melodías que al aire van hacia dónde. El duende se mete en el alma de los que están escuchando. No hay quien mantenga la calma y todos se enganchan bailando. A este público querido va mi expresión sincera y con amor les dejo todo sacudiendo mi verdulera. ¡Esa!
Hola, ahí está, ahora sí. Ahí estábamos, ahí estamos. Ahí estaban los guerreros del chamamé. No, ahora está fuerte porque lo había apagado al, al micrófono, ¿no? Bueno, y ahí estamos, por supuesto, vamos a compartir un poco esto que se viene, ¿no? Este, ¿por qué no anda? Bueno, ahora lo vamos a buscar. No sabemos por qué no anda, pero el tipo, la publicidad, ¿eh? A ver si lo tengo. Ahí lo vamos a ver. ¡Es el baile de la Telecita! Palma, palma, palma. Nuevamente en Zona Sur llega el espectáculo que esperabas. Fiesta de la Telecita 2022. Domingo 9 de octubre desde las 10 horas en el Círculo Santiagueño, calle 23 y 111 de Berazategui. Con el fondo musical de Marcelo Farías llegando desde Santiago del Estero, estarán bailando Irene Castaño y Marcelito Contreras. Como coperos estarán María y Juan Siriaco. ¡Vamos arriba, vamos! Con lo mejor del folclore, chamamé, guaracha y vidala estarán actuando Lucas Pérez haciendo la apertura, Adrián Mancilla, Alci Segovia, el mago Walter Contreras, los hermanos Aranda, los hermanos Villalba, Lucas Gallardo y su banda, Neri y Rubén Colman. Cavando muy hondo, buscando el raíces del suelo. Todavía están las huellas que dejan. Sebastián Herman y su barra tropical. Se me hace que allá viene el petizo, Marcela. Como presentadores, Omarcito el Chaqueño y Pablito López. Sonido Atamiski. Parrilla a cargo de Marcelito Contreras con asado, empanadas, chivito y comidas tradicionales. Bebidas frías durante todo el día. Tortillas y cosas dulces a cargo de Estela, la tucumana. Se ruega traer platos y cubiertos. Bono contribución de 1.000 pesos. Podés abonarlo a través de Mercado Pago. Para consultas y reservas, comunicate con Marcelito Contreras al 11 38 45 54 29. No te pierdas el domingo 9 de octubre en el Círculo Santiagueño de Berazategui, la fiesta de la Telecita 2022. Te esperamos. Te esperamos. Ahí está, ¿eh? La fiesta de la Telecita. Este domingo, ahí en el Círculo Santiagueño, por supuesto, de la mano de Marcelo Contreras. Ahí te quiero ver, René. Ahí te quiero ver, ¿eh? Bueno, una fiesta muy, muy particular y muy especial. La que se prepara para este domingo, como les decía, ahí va a estar bailando la Irene Castaño, va a estar bailando Marcelito Contreras, y por supuesto, los cohetes, hay que tener cuidado y todo eso, ¿no? Porque el alma de la Telecita dice que es el cohete es el 50% del alma de la Telecita. Vaya a saber por qué, pero bueno, la historia de la Telecita es una historia rica en esta leyenda, que por ahí dice, no, pero qué sé yo, que no. Es una leyenda santiagueña, y el santiagueño la respeta, la respeta. En este caso se va a vivir a Marcelo Contreras, lo vive a su manera, lo vive a su forma. No le vamos a decir, no, pero eso, él lo hace a su manera, tiene su promesa, lo disfruta a su manera, y nosotros que nos gusta también esa manera, esa forma, vamos y compartimos con él. Y toda la gente que va, seguramente es porque está de acuerdo, cómo Marcelo Contreras lo presenta a la Telecita, y disfruta de las comidas, las bebidas, de las tortillas, de los distintos músicos. Los distintos músicos, bueno, a ver, vamos a estar comentando un poco también de los músicos, de la cantidad de músicos
que trae Marcelo Contreras, ¿no? Pero ahora vamos a ir con nuestros auspiciantes, gente que nos acompaña, ¿no? Que nos acompaña a estar en lo que es al aire, ¿no? A través de lo que es el aporte que hacen cada uno con su, mejor dicho, con su aporte, ¿no? Venta de empanadas santiagueñas al horno y fritas, de carne y de pollo, exquisitos tamales, chorizos caseros. Comunicate al 11 3302 2258 y al 11 26 37 66 59. También podés pagar por Mercado Pago y CBU. Hacemos para cumpleaños y todo tipo de eventos. Bicicletería El Rayo, pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acercate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Para aliviarme las penas, comienzo a cantar con alma, debajo de luna. Compostura de calzado la 21. Se hacen botas, borcegos, zapatos para damas y caballeros, todo en cuero y a medida. También se hacen alpargatas de lona y de cuero. Esto queda en la calle 105, número 1195, entre 11 y 12. Para consultas al 11 65 96 06 51. Compostura de calzado la 21. Al son de cada copla brillan con sus misterios. Electrofrío MR, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Brea Pozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche Sericama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si quieres colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Muy bien, ahí estamos, por supuesto, compartiendo la publi de las distintas formas que nos acompaña, ¿no? Nuestra gente, por supuesto, ¿no? ¡Y vamos con las palmas! Hola, soy Juan Siriaco. Te quiero invitar a hacer publicidad en mi programa de negocios, empresas, mercados, carnicerías, talleres o de cualquier tipo de emprendimiento de cualquier parte del país. Comunicate al 11 32 44 76 45. Repito, 11 32 44 76 45. Yo me pasaré en la estación de la banda, mi madre querida, esperando el tren. Muy bien, che. Además, también tenemos a Jorge Cáceres. Jorge Cáceres,
que está viajando a Departamento Figueroa el 13 de octubre. 13 de octubre y el regreso es el lunes 17 de octubre. Está yendo hacia Bandera Bajada. Anota el teléfono para consultas 15 59 56 27 42. 15 59 56 27 42. Y también tenemos el 15 35 66 09 16. El primero te comunicas directamente con Jorge Cáceres. El micro sale de aquí del cruce Varela. El jueves 13 sale del cruce Varela. El recorrido es bueno, dijimos cruce Varela, Solano, Bursaco, Lavallol, cruce de Lomas, Camino Negro, Rodríguez, Itatí, Camino Negro, Recondo, Camino Negro, La Noria, General Paz, Crovara, General Paz, Alverde y Rotonda de San Justo, Morón, Merlo, Moreno, cruce Castelar, San Miguel, Lemos, Panamericana, 202 y ruta 197, Puente Garín, Escobar, San Pedro, Figueira, rumbo a la terminal de la Banda. A ver qué más, rumbo al terminal. Después pasamos por Caspi Corral, kilómetro 30, el cruce, Cardona Esquina, Bandera Bajada, por los pasajes. Llame directamente, ya les dije, el 15 59 56 27 42, Jorge Cáceres. Qué bueno, ¿eh? ¡Y vamos con las palmas! Hola, soy Juan Siriaco. Te quiero invitar a hacer publicidad en mi programa de negocios, empresas, mercados, carnicerías, talleres o de cualquier tipo de emprendimiento de cualquier parte del país. Comunícate al 11 32 44 76 45. Repito, 11 32 44 76 45. Yo pasaré en la estación de la Banda, mi madre querida, esperando el tren. Bueno, ahí estamos. A ver, vamos a volver vamos a hacer changuito por un ratito, que no. ¿Qué te parece? ¿Qué podemos buscar aquí? A ver. Ya. Santiago, le quiero. Este es el ritmo de los halcones tropicales. No se mueven. Para que baile, Cira. Para que baile Luisito. Corazoncito abatido, porque tienes desconfianza. Entrégate la esperanza y verás que no todo está perdido. Ahí para que baile Cira Ávila, che. Porque guarda esa herida que te tiene padeciendo. Poco a poco vas muriendo, por Dios, vuelve a amar. Y verás, mi pobre corazón, que el verdadero amor aún no has conocido. Y sabrás lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho florecido. No podrás negarte una sonrisa, cuando sientas mi caricia tendrás ganas de soñar. Para que sufra nomás. Eso. Corazoncito abatido, porque tienes desconfianza. Entrégate la esperanza y verás que no todo está perdido, porque guarda esa herida que te tiene padeciendo. Poco a poco vas muriendo, por Dios, vuelve a amar. Y verás
verás, mi pobre corazón, el verdadero amor aún no has conocido. Y sabrás lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho florecido. No podrás negarte una sonrisa, cuando sientas mi caricia tendrás ganas de soñar. Y verás, mi pobre corazón, que el verdadero amor aún no has conocido. Y sabrás lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho florecido. No podrás negarte una sonrisa, cuando sientas mi caricia tendrás ganas de soñar. Cuando sientas mi caricia tendrás ganas de soñar. Cuando sientas mi caricia tendrás ganas de soñar. Ahí vamos. Volviendo a ser un poquito niños, que no. éramos pichoncitos cuando escuchamos. René Siqueira dice, sin entrar en política, primero fue el tanino y ahora se llama soja. Desterraron miles de familias y no importó si tenían los papeles. No, en Santiago todavía se existe en estos tiempos, lamentablemente es como no se ha urbanizado nada, ¿no? Este, el tema de las ciudades de Santiago del Estero. Como tenemos en Atamisqui mismo, ¿no? La urbanización de Atamisqui ahí son 3 cuadras, 4 cuadras, más o menos, a la vuelta a la plaza, y de un lado será 2 cuadras, el otro 4 cuadras, pero bueno, eso es lo que está urbanizado. Después no está urbanizado nada. Así que vos te imaginás más adelante. No. Así que es todo, eh, es como todo fiscal, ¿no? Y bueno, el tema del tanino es una conversación larga, ¿no? Eh, el tema del tanino le hizo a Santiago principalmente, ¿no? Ha sido un daño muy grande que se le ha hecho, por un lado, al monte santiagueño, ¿no? Porque la Forestal, una empresa inglesa, ha preparado todo, y bueno, los ingleses prepararon todas las vías. ¿A dónde terminan las vías, no? A partir de ahí tenés que analizarlo, como eh, todo es política, ¿eh? Esto no lo hace cualquiera, René, ¿eh? ¿A dónde termina? En las vías, en el puerto, ¿no? De donde salían todos los las cosas nuestras, todo la, la madera nuestra, ¿no? La empresa cerró allá por 1960. eh, eh, Weibur era una de las empresas más grandes de Santiago, allá por aquellos años, en donde se concentraba casi todo el tanino y parte del Monte Quemado también. Y bueno, los tipos, una vez que se terminó el monte, chao, a la miércoles. Y se habla de lo que ha sido dañado Santiago del Estero a través del de la deforestación de la forestal, de un talado de árboles de casi del 90%. Yo vine en el 76, ¿no? Y ahí está hablando que se fue, le estamos hablando de la forestal, que bueno, estuvo cerca de, no sé, habrá estado cerca de 50 años o 40 años, algo así, no recuerdo bien, pero
en ese tiempo han llevado todas las maderas, toda clase de madera. Y bueno, después, como decía el santiagueño, el resto quedó a requechear, a juntar lo que quedaba o lo que iba creciendo de vuelta el monte, pero se habla de una deforestación salvaje de la forestal. Y bueno, así es la vida, que no. Siempre, este, siempre es así. Lamentablemente para nosotros, ¿no? Lo que por ahí no tenemos ningún peso salvo la del cuando hay que votar, pero bueno, tampoco pensamos, así que bueno. Vamos a continuar, ahí estamos escuchando a los halcones tropicales, ¿eh? Corazoncito, escuchá. Ahora, amor tuerca, ¿eh? A bailar con los halcones tropicales. Soy un pobre conductor que se ha querido Hugo Paz. en toda la extensión de mi cariño. Y hoy me encuentro llorando como un niño a mitad del camino accidentado, a la espera de la misma de tu amor. Y si algún día llegaría a desbarrancarme, porque faltaron las luces de tus ojos, recoge mi gorrito y mis anteojos, para que así no puedas olvidarme. Recoge mi gorrito y mis anteojos, para que así no puedas olvidarme. Para que sufra nomás. Con los chicos de Villa Soya también. A mi alma le falló una bujía por el grave accidente de tu olvido, y se empaña el parabrisas de mi vida, que es un cortocircuito nuestro amor. Y si algún día llegaría a desbarrancarme, porque faltaron las luces de tus ojos, recoge mi gorrito y mis anteojos, para que así no puedas olvidarme. Recoge mi gorrito y mis anteojos, para que así no puedas olvidarme. Y si algún día llegaría a desbarrancarme, porque faltaron las luces de tus ojos, recoge mi gorrito y mis anteojos, para que así no puedas olvidarme. Recoge mi gorrito y mis anteojos, para que así no puedas olvidarme. Para que así no puedas olvidarme. Para que así no puedas olvidarme. Bueno, ahí estamos. Ahí comentábamos un poco de lo que decía René, ¿no? Desterraron a miles de familias y no importó si tenían papeles. No hay papeles, muy poco, muy poco. No sé por qué a esta altura de la vida Santiago del Estero casi no tiene papeles. No se regulariza esa situación. Realmente no podría decir por qué. Algo que vaya a saber, ¿no? En qué les conviene a los políticos no regularizar eso, ¿no? Que cada uno tenga su terreno, su papel donde vive. El tema del Mucase, cuando nace allá por el del 83, era porque, bueno, ya venían siendo atropellados miles de familias, miles de puesteros que vivían con sus animales, su sembradito, porque no eran
no eran gente de miles de hectáreas, ¿no? Dice, qué grande, hermoso programa, Juan, un abrazo, nos dice Hugo Paz. Muchas gracias. Por ahí anda la Betty Ferreira también. Le mandamos un abrazo grande. Sí, la forestal es para hablar largo y tendido, ¿no? De la forestal. Estaba diciendo los de distintos lugares que se puede visitar en Santiago del Estero. Habíamos hablado del Centro Cultural Bicentenario, que es un centro impresionante para visitar. Es un lujo, ¿eh? Es un lujo para ir a visitar. Y le estaba comentando de los distintos museos que hay adentro, ¿no? Eso le estaba comentando. Después está el Parque Aguirre, que vamos a ir hablando. La Plaza Libertad. La Plaza Libertad es un lugar muy lindo. Que son lugares, ¿no? Son lugares para visitar, ¿eh? No, tampoco pongamos, no, porque Santiago, qué sé yo, a 2 cuadras está la pobreza. Bueno, yo creo que se puede ir a visitar, conocer, este, un poco de las cosas que hay en Santiago, ¿no? Parque Aguirre es un lugar muy lindo, muy lindo para disfrutarlo. Las noches de Santiago son terribles. Las imágenes de la noche de Santiago ahí en el Parque Aguirre, mamita. Es muy lindo visitarlo, ¿eh? Muy lindo visitarlo. El Parque Aguirre es algo, bueno, era algo que yo también quería conocer, ¿no? Cuando, cuando nombrábamos, cuando mi tía, me acuerdo, mi tía venía de vez en cuando a Santiago y nombraba el Parque Aguirre. Y bueno, uno en la imaginación de chico, no sé lo que pensábamos nosotros, ¿no? Parque Aguirre tiene un montón de cosas para visitar de noche, bueno, y al final está eh, el puente carretero, está el Estadio Único. A la noche ahí se transforma en un país diferente. Le puedo asegurar, le puedo asegurar. No sé si está bien, está mal, pero lo único que le digo, que son lugares muy lindos para ir a conocer, ¿eh? Y así vamos a ir charlando de distintos lugares para visitar, conocer, porque esa parte, bueno, me ha tocado eh, el centro, tratar de conocer todo lo que se pueda, ¿no? Es muy lindo hablar con propiedad, ¿no? Conociendo los lugares y todo eso. Este, Después les comentaba, ¿no? Hace rato, de yo antes de hacer radio y todo eso, eh, había hecho una investigación de Santiago del Estero, una investigación que me llevó más o menos 5 o 6 años de estar metido en lo que es eh, el Santiago distinto, ¿no? Santiago oculto. A ver, la Betty, ¿y por qué son todos chorros de que mi padre y mis abuelos tenían muchos kilómetros y a ver si lo puedo leer de aquí, che. A ver, así lo puedo leer lo que me dice la Betty. ¿Por qué son todos chorros de que mi padre y mis abuelos tenían muchos kilómetros y hectáreas de tierra y montones? Pagaron toda su vida y resulta que vos te vas a ver cómo se encuentran los papeles, nadie sabe nada y todavía se paga las tierras. Mira, a mí me ha tocado, Betty, por el terreno de ahí
de Atamisqui, ir ahí a tierras, ahí no me acuerdo cómo se llama, y bueno, he sido atendido, fui sin saber, porque no sabía cómo saber y averiguar y esas cosas, el tema de las tierras, ¿no? Y bueno, fui ahí bueno, catastro, no me salía la palabra. Y bueno, ahí me atendieron, vinieron de catastro, tomaron las medidas, ¿por qué? Bueno, como te decía, les decía, eh, ahí yo estoy a 4 cuadras y media más o menos del centro de Atamisqui, y ese ya es rural. Ese ya es, no pertenece, vamos a decir, a la urbanización del centro de Atamisqui. Y estamos hablando de un lugar, eh, eh, el, el tema del agua, la potabilizadora de agua está ahí a 1 cuadra de lo que sería mi casa, ¿no? Pero ya está en la zona rural, ¿no? Por eso digo, no sé cómo es el tema, no sé cómo se manejan la provincia de Santiago, que no regularizar, ¿no? Porque hay gente, en el caso de mi suegro, ahí en departamento Alberdi, después de 70 años más o menos, eh, que ley 20 añal, ni la ley lo ponen ellos, ¿no? Ellos son jueces, ellos son policías, ellos son parte del gobierno, ellos, si vos te haces el, el que no voy a salir, ¿no? Mandan la policía, te arman causa, te queman la casa, te matan los animales. Así es, ha sido, y bueno, esto por eso también se ha creado el MOCASE, que después, no sé, medio como que se politizó, parece, y vio que todo lo que se politiza es como que pierde sentido, ¿no? Me da esa impresión, no sé, pero me da esa impresión de que cuando se politiza ya pierde el sentido de para qué se forman los distintos organismos, ¿no? Pero sí, Betty, ha sido una cosa, y es una cosa fea de que no se pueda este, em, normalizar eso, ¿no? Por eso, por ahí cuando escuchamos por ahí ¿cómo es? Ahí se me fue. eh, a Garnica, a ver, si lo teníamos por acá, el Duende Garnica, ¿no? Hablar de estas cosas, por ahí se piensa, bueno, hace política y todo eso. Y no es tan así, ¿eh? Hay que escucharlo, lo que dice. Ahora vamos a buscar en un ratito, a ver si le encontramos al Duende Garnica, en donde es uno de los que más hablan acá está, de las tierras, ¿no? Vamos a escuchar, a ver. Dice dueños de la tierra, ¿eh? Vamos a escuchar. Fuerza, mis hermanos campesinos, fuerza. Medio el monte, ya se levantan changos de sol y madres de raza. Quieren talar todos los sueños, quebracho soy, de abuelos hacheros. La tierra es de quien la trabaja y no más que es
estoy con el hacha. Campesinos y un pavo herido, de brazos al sol, pariendo un destino. Arriba el Mocase, Mauchano. El Duende Garnica. Hay gringo enfierrado, matando el monte, y la verdad que llora y se esconde. Madres que están besando el alma y son y luz de antiguas vidalas. Ay, gente, medio el monte, mi pueblo clama, puños al sol de pan y esperanza. Campesinos, un pavo herido, de brazos al sol, pariendo un destino. Ahí está, ¿eh? El Duende Garnica, ¿no? Tal vez reclamando de muchas cosas o denunciando de muchas cosas desde con su guitarra, ¿no? Vamos a escuchar uno más. A ver, mis compas. ¡Fuerza! Chaina, pero pita ya, mi pago que anda en la mala, copleando para que el hambre vuelva a taper el alma. Igual no te bajo el brazo, yo soy quebracho fiero, aguántalo como el bombo que anda chuschándome el pecho. Ancha vuelo braciador, padre entorcido de viento, de padre jotas de vino, vende el cielo de sueño. Cuando gobierna un criollo, como decía Martín Fierro, esta chuba que treñe, saldrá adelante ese pueblo. ¡Ay! Tanto que peleó en Malvinas, pidiendo arriba los trenes. Ay, no más vos date cuenta qué color del alma tienen. ¡Ay! Los santos fumiga niños, la tierra están alambrando. Ignoran que sangre gaucha y a pata la liberaron. Evita bajar del cielo, espantanamente patria. La sangre de los caídos pintando antiguas mañanas. No gobierna algún criollo, como decía Martín Fierro. El cacho bajo y se ve que salga adelante este pueblo. Unita más, hablando de la forestal. Hierba, harina, grasa, alcohol, pagaba la malparida forestal a nuestros abuelos vinchuqueros cagados de hambre. La pobreza de mis montes me empujó a cantarte fuerte, manto tejido en pobreza, talando pasó la muerte. Una gringo carecido, forestal en Guayena, hundidas en los sobrajes, robando sudor y leña. ¡Ay!
murió mi abuelo y mi chango más querido, hacha en mano frente al monte, me grito agradecido. Callosa está mi garganta, de rebollar hacha y sueño, destino de morir pobre, medio el monte santiagueño. No me digas que soy vago, si llevo un dolor de ciclo, se asno en un viver robando vela y si es un maleficio. Ay. Tirado en mi catra y tiento, busco el consuelo en mi negra, por estar vos sos culpable de mi silencio y pobreza. Una gringo mal parido, por espalda de esta oferta, ayudada por traidores, empobrecieron mi tierra. Callosa está mi garganta, de rebollar hacha y sueño, destino de morir pobre, medio el monte santiagueño. Bueno, ahí está, ¿eh? Duende Garnica, ¿no? Diciendo muchas cosas que por ahí muchos callan. Puede gustar, no te puede gustar, porque bueno, porque es así el tema, ¿no? Que no siempre se aceptan las realidades. Pero bueno, esta es una cosa que existe, no es que uno esté inventando nada, ¿no? Estamos mirando también lo que en Santiago, hoy hablábamos de lo que pasó ayer, ¿no? Con el tema del temporal, tremendo, temporal impresionante, pero hay lugares que obviamente no llovió, ¿no? En noche de terror, furia del temporal causó destrozo en la casa de una joven, dice, bueno, y vos te imaginas una casita realmente humilde, se ve, le limpió las chapas, ¿eh? Le limpió las chapas. Impresionante, momentos desesperantes se vivieron en la jornada de ayer debido al temporal que afectó a varias zonas de nuestra provincia. En medio de estos caos, una joven del interior santiagueño reportó a la policía que fue víctima de la inclemencia del tiempo y debió salir de su hogar a buscar refugio. Tata Dios, portate bien, por lo menos alguna vez. Pues realmente eh, ver así como a esa gente pobre. No se pudo saber que fue cerca de las 18:30 de este miércoles cuando Chávez comenzó a sentir como la lluvia torrencial y los fuertes vientos azotaban su vivienda, ubicada en el paraje Libertad, departamento Mariano Moreno. Mirá vos, cerca del Pago, ¿eh? Fueron los vientos del sector sur los que comenzaron a desprender las chapas de su vivienda en su totalidad, por lo que de inmediato junto a su pareja Pablo Jerez corrieron hacia la casa tipo rancho ubicada al lado de su casa. Qué sé yo, mira, a veces ni quiero opinar, ni quiero opinar, porque realmente es feo, ¿no? Es muy feo las cosas que a veces parece ser que de ser pobre parece que nadie te protege, ¿no? Más de 300 neumáticos fueron secuestrados en transporte ilegal. Qué lío que hay, loco. Te dicen no hay neumáticos, pero los camiones llenos andan por la ruta llevando neumáticos y bueno, por ahí casi algunos los paran, otros no, y bueno, qué sé yo. Ujú. Dice, Gendarmería incautaron cigarrillos, zapatillas y hasta lentes de sol. Gendarmería halló, a ver qué dice,
Gendarmería halló 139 paquetes rectangulares en medio del monte. Los ladrillos emanaban un fuerte olor, indicaron los uniformados, y que era efectivo de la sección Monte Carlo, dependiente del Escuadrón 10 El Dorado, realizaron un patrullaje en la zona. Por ahí también estaba mirando, que la Gendarmería también había parado un vehículo que traía chocolates. Los chocolates estaban rellenos con droga. Una cosa de loco lo que estamos viviendo. Vaya a saber, ¿no? En qué terminada. Y vio que ayer piedra, viento, ¿no? Y hoy, despejado, ¿no? 30 grados, y mañana viernes 36 grados más o menos, el sábado 35 grados y así, ¿no? Empieza a sentirse el calorcito en nuestro pago. Es impresionante. Bueno, ya casi nos vamos yendo, casi nos vamos yendo. Los Sin Nombre había dicho hoy, Adentro, a orillas del río Dulce, me robaste el corazón, corazón de picaflor que tu trampita solo cayó. Quita chacarera pa' bailar, mozo. Tengo un recuerdo querido de mi alma en un rincón, las palmeras en canales de buen flor y el sauce lloró. Donde se forma el remanso, se apacigua el temporal, no hay remansos en mi amor porque lo inunda tu vendaval. Viejo río milenario, otra vez te vuelvo a hablar, otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar. Vamos con la que falta. Adentro, no me olvido de la isla, la otra banda del caudal, aromada de chañar en una tarde primaveral. Algún día de las flores, el rosal que se secó, para entonces volverán a despertar los días de sol. Otra más. Volverá la primavera, brotará el chañar aquel, con el canto del crespí y el lento tren por el terrameo. Digo río milenario, otra vez te vuelvo a hablar, otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar. Los Sin Nombres. Otro de los grupos que no sé cómo decir, ¿no? No han tenido, ¿no?, la atención que tendría que tener, ¿no? Estos grupos, estos conjuntos, cuando han hecho una historia realmente importante, ¿no? Muy importante. José Herrera, a ver si Luis Salvatierra se acuerda, el hermano de José Herrera, de Los Sin Nombre. Han hecho un espacio dentro de lo que es nuestro folclore muy, pero muy importante. A ver, Amor de Primavera, Luisita, escuchá. Tengo lleno de flores el corazón, Pepita, yo no las tengo, tengo un amor. De la estación de las flores me enamoré y por eso yo le canto con amor. Me
enamoró, le embelezo de su candor. Su caricia y su beso tienen la ilusión. Clavel el lirio a su cena no me esposo. Por eso yo le canto con amor. Bella historia no ha durado tanto tiempo, cual perfume de una flor cortada muerto. Esta historia se ha convertido en quimera por culpa de un amor de primavera. Me enamoró, le embelezo de su candor. Su caricia y su beso tienen la ilusión. Clavel de lirio su cena no casó. Por eso yo le canto con amor. Bella historia no ha durado tanto tiempo, cual perfume de una flor cortada muerto. Esta historia se ha convertido en quimera por culpa de un amor de primavera. Esta historia se ha convertido en quimera por culpa de un amor de primavera. Bueno, ahí estamos. Con esto nos vamos yendo, ¿eh? Nos vamos a ir con una samba, coplas de amor, Los Sin Nombre, y con esto les digo hasta mañana. Eres de piel morena, pero de firme color. Eres como flor del aire que me perfumas el corazón. Eres como flor del aire que me perfumas el corazón. En tu lento caminar, en tu mirada sin par, a tu amorosa sonrisa, ay negra mía, quiero cantar. A tu amorosa sonrisa, ay negra mía, quiero cantar. Me vuelvo loca al mirar, me vuelvo llanto al pensar que algún día te me vaya, quizás con otro y no regresar. Que algún día te me vaya, quizás con otro y no regresar. Adentro, dulce como la algarroba, celosa de tu querer. Dulce el beso de tus labios, bravos tus celos, bella mujer. Dulce el beso de tus labios, bravos tus celos, bella mujer. Me encantaste, mi negra, me metiste corazón. Ruego que seas tú la dueña y que me embriagues con tu pasión. Ruego que seas tú la dueña y que me embriagues con tu pasión. Me vuelvo loca al mirar, me vuelvo llanto al pensar que algún día te me vaya, quizás con